consecuencia que lo voy a tener que hacer en la capela directamente en internet. Lo bueno es que todos estos links lo van a poder ver. La plática se llama Criptodivisas y el futuro de la red. Antes de empezar, más o menos quiero saber un poco de su experiencia, si alguien ha escuchado de Bitcoin anteriormente, pueden levantar la mano. Ok, muy bien. El tópico es bastante grande, es muy diverso, toca varios temas. La plática en sí, de hecho, se enfoca en una tecnología abajo de Bitcoin llamada blockchain, que básicamente es lo que potencia la innovación que trae Bitcoin. Bitcoin, para empezar, les puedo definir, bueno, lo han definido de dos maneras, ¿no? Es dinero en Internet o puede ser el Internet del dinero. O sea, quiere decir que el dinero lo abre como si fuera como el Internet abre la información. Y bueno, esto es interesante porque nos permite a nosotros, o nos da, pues por ejemplo, cuando obtuvimos Internet por primera vez, una de las cosas que nos interesó era lo grande y extenso que era las formas en las cuales podemos aprender y participar en diferentes actividades. Entonces, bueno, eso nos lleva a decir de que, bueno, si el Bitcoin es el Internet del dinero, quiere decir que el dinero como lo conocemos nos sirve para esto, pero cuando hablamos del Internet del dinero nos abre una potencialidad exponencial en las cosas que podemos usar con este activo. Y bueno, lo interesante de Bitcoin es que pues una de las principales cosas es de que cuando nosotros hacemos dinero en Internet, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente, por ejemplo, PayPal, ¿no? Podemos pensar. Y bueno, lo que hace Bitcoin de alguna manera es similar en el sentido de que sí, podemos, por ejemplo, si antes de seguir, ¿han usado PayPal en el pasado? ¿Sí? ¿Quién no ha usado PayPal nunca? Okay. Y bueno, PayPal es muy cómodo, ¿no? Estamos chateando con un amigo y de repente él dice, ¿sabes qué? No sé, necesito entrar a esta página que me cobran. Dice, bueno, no te preocupes, me mandas, dame tu correo electrónico y con solo su correo electrónico ya puedes hacer una transacción y a él le llega, no sé, 5 pesos o lo que sea que le hayas enviado. Entonces, no es muy difícil tanto hacerse una cuenta de PayPal como trabajar, ¿no? Sin embargo, la gran diferencia que tiene PayPal con Bitcoin es que PayPal es un servicio centralizado, es una empresa en la cual tiene sus usuarios, o sea, es parte de un ecosistema similar a lo que sería un banco, por ejemplo, ¿no? En el caso de Bitcoin es más bien como una herramienta, es como FTP o como HTTP, como un protocolo, podemos llamarlo así. Entonces, lo interesante es de que no necesitamos de alguna manera una empresa detrás de esta. Y muchas de las cosas que hace Bitcoin y a lo largo del blockchain es precisamente hacer este efecto. Este efecto se le conoce como desintermediación. Cuando tú enviaste esos 5 pesos a tu amigo, ¿cuántos activos había? Estabas tú, estaba tu banco, estaba, en el caso que tuvieras cuenta en PayPal, estaba PayPal de tu lado y estaba el PayPal del lado de tu amigo para hacer esa transacción. Si tu amigo estaba en Estados Unidos, pues quizás había PayPal México y luego PayPal Estados Unidos. Entonces también había ese tipo de, aunque es la misma empresa, eran diferentes divisiones o categorías. ¿Okay? Ahora, lo que hace Bitcoin precisamente es que no existe un intermediario. El intermediario hasta cierto punto viene a ser blockchain. Blockchain, si lo traducimos en español, quiere decir una cadena de bloques. Y esto es interesante. ¿Alguien alguna vez ha escuchado de tecnologías de encriptación como PGP o facturación electrónica con la firma digital? Si ustedes han trabajado con estos documentos, que supongo que sí, cuando ustedes hacen una firma digital, ¿qué es lo que ven? El XML de la firma digital, ¿qué es lo que ven? Ustedes ven una cadena enorme de
alfanumérica, que básicamente esa cadena no nos interesa porque realmente no nos dice nada, pero cuando le introducimos una computadora o un sistema, ellos pueden checar la autentificación del documento, de quién lo emitió, quién lo recibió y por qué cantidad y hasta por qué concepto. Entonces, toda esta firma digital podíamos sistematizarla y decir, bueno, en el caso de blockchain es una cadena de todas estas firmas digitales. Además que la firma digital no firma una factura, sino lo que va firmando son estos blocks. Entonces, ¿qué pasa? Con el blockchain, lo interesante es que cuando se hacen nuevos bloques, el nuevo bloque es firmado por el bloque anterior y después es firmado por el bloque anterior y el anterior y el anterior, y esto hace que estas confirmaciones vayan validando ese bloque dentro de algo que se llama el árbol de encriptación o la cadena de encriptación o el blockchain. Entonces, bueno, sé que es un poquito difícil de imaginar, y sobre todo sin diapositivas, pero es de alguna manera la metodología que cómo funciona este sistema. Ahora, para nosotros, el blockchain puede ser representado de una manera más fácil, es una base de datos. Nosotros en esa base de datos, en esa cadena de bloques, nosotros podemos meter información. ¿Qué información? La que sea. Pero, como el tópico y cuando se creó, se hizo específicamente para atacar un punto en especial, que era el detalle del dinero. Entonces, estos bloques de información contienen un número que divisa cuánto es el dinero que respecta a qué cuenta. Bueno, les voy a dar un ejemplo, espero que se pueda ver. Esto se llama un explorador del blockchain. No quiere decir que esta página sea el blockchain, aunque para hacerlo más complejo, su dominio es blockchain. A ver si puedo aumentar el zoom. Command más. ¿Ah? Command más. Sí, sí. Ok. Entonces aquí podemos ver en tiempo real en tiempo real, estos son los bloques y las transacciones que se están haciendo en el blockchain en este momento. ¿De quién a quién? No sabemos. De hecho, sí sabemos. Podemos ver entre dos cuentas, pero ahora esas cuentas no nos dicen realmente quiénes son y no nos interesa. Realmente lo único que queremos saber es que está trabajando la base de datos y que se están transfiriendo. En este caso, se están transfiriendo dinero. Este cuadro verde que ven, si se dan cuenta, voy a ver si puedo. Que escogí uno aleatorio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Podemos ver del lado derecho una cuenta y del lado izquierdo otra cuenta. Casi no se ve muy bien, pero lo que nos interesa saber y nos dice cuánto este número, cuánto dinero tiene o qué es de cuánto fue el monto de la transferencia. Si nosotros ahorita como tal se ve en BTC y tiene un .02521413. Lo primero que podemos notar es que en Bitcoin, y esto es también el diseño de la tecnología, en Bitcoin es una moneda que a diferencia fue diseñada para que sea una moneda deflacionaria. En México nosotros experimentamos mucho lo que es una moneda inflacionaria, ¿no? ¿Se acuerdan antes, hace 30 años, teníamos 1,000, 2,000 pesos, 10,000 pesos, y era lo que traíamos en la bolsa, y de repente llegó el nuevo peso y nos quitaron 3 ceros y empezamos con un nuevo peso, 10, 100 pesos, 100 nuevos pesos.
etc. Entonces, lo que de alguna manera ahí podemos ver es una moneda que ha sido inflacionaria, o sea, que cada vez se devalúa y se devalúa y se devalúa, y el costo de vida, en teoría, bueno, por lo menos en número de moneda, se va acrecentando. En Bitcoin es al revés. En Bitcoin lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una moneda deflacionaria. Quiere decir que cada vez va a valer más. Un Bitcoin cada vez va a costar más. Y lo que nosotros vamos a ir es, en lugar de irnos hacia adelante, vamos a irnos hacia atrás. Entonces, 10 centavos de Bitcoin, 100 centavos de Bitcoin va a valer más, 1000 centavos de Bitcoin, etc. Entonces, una de las cosas de Bitcoin es que, por su diseño, tenemos, en decimales usualmente tenemos 2, en Bitcoin tenemos 100,000, o sea, 8 ceros. Entonces, por eso, por lo regular, vemos estas cantidades. Ahora, si yo le doy clic, automáticamente el visualizador nos hace la conversión y estas transacciones específicamente por $10.25. Ahora, Bitcoin, como fue diseñado como para ser una moneda deflacionaria, su valor ha ido incrementando. Y si nosotros ponemos en Google algo muy interesante, podemos, digamos, un BTC. Vamos a poner un BTC to MXN. Tampoco. Bueno, qué raro, y es Chroma. Usualmente lo que decía es que te da la conversión, pero también te puede dar. Ok. Vamos a ver. CoinDesk. Okay. Aquí nos va a dar el chart de Bitcoin desde que inició. Bitcoin inició aproximadamente en el año 2009, 2010, y por muchos años, 3 años, tuvo un precio que casi valía a cero. Y de repente empezó a crecer, y donde vemos esa punta es básicamente cuando explotó el Bitcoin y llegó a un valor de $979 por Bitcoin. Más o menos. De hecho, sí llegó a $1,000 por algunos segundos, pero de ahí regresó a los 989. El caso es que de alguna manera el valor del Bitcoin fluctúa, y fluctúa mucho, yo creo. Lo importante de aquí no es tanto de que si el Bitcoin va a sobrepasar los $10,000 y eventualmente va a valer mucho dinero. El punto aquí es que es una moneda que recibe un valor y que está siendo apreciada. Ahora, la pregunta usual que mucha gente se hace es, bueno, yo conozco dinero y eso no parece dinero. ¿Por qué? Porque el dinero usualmente lo crea un gobierno, lo crea un banco central y está respaldado por, de alguna manera, ciertos activos que respalda esta divisa. Y bueno, esa es una manera de ver el dinero. Pero hay otras maneras de ver el dinero. Por ejemplo, aparte del dinero comercial, de la calle, los billetes, ¿qué otras formas de valores existen, no? Existe, por ejemplo, el oro, o sea, los metales preciosos o los derivados. Existe también lo que son los títulos. Y bueno, de aquí lo que nos interesa saber es, ¿significa valor para alguien más? Por ejemplo, un amigo, algo chistoso, le debían dinero y su jefe, en lugar de darle dinero, le dio un montón de tarjetas Telcel de Amigo Kit. Entonces dices, pues eso no es dinero, ¿no? O sea, sí son 500 pesos de Amigo Kit, pero ¿por qué no es dinero? Porque lo único que me lo va a respetar, esos 500 pesos, es Telcel. Entonces, esta es la pregunta. ¿Quién te va a aceptar ese dinero? Algunas personas
quizás en su salario reciben vales de Sodexo, por ejemplo, o de alguna otra empresa. Y por ejemplo ahí, esos vales que nos sirven para comprar comida, nos sirven para comprar pizzas o comprar X y Z. O sea, un conglomerado empresarial. Entonces vemos del primer ejemplo en donde nada más Telmex nos los acepta, al de cupones, donde ya una gama de negocios no los acepta. Entonces, imagínense que estamos en Internet. En Internet no hay un gobierno central, no hay un banco central. Imagínate que el Internet no nos acepta. Y entonces ahí ya tenemos el concepto, ok, bueno, Internet es una red muy grande, y si toda esa red de repente empieza a aceptar Bitcoin, pues eso es suficiente para mí, ¿no? Es suficientemente dinero para mí, para que todo el Internet me diga, ¿sabes qué? Este dinero que tienes en Bitcoin vale lo que dice en este caso el mercado, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas es un valor. Actualmente el Bitcoin se posiciona en $473. Y bien, regresando al tema del blockchain, lo interesante es de que, bueno, ¿qué definimos aquí, no? Tenemos dinero que está fluctuando y tenemos una base de datos que está ahí auditando ese dinero en tiempo real. Todas las transacciones que se generan, ¿okay? Todas las transacciones que se generan, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué otra cuenta se están derivando? Y lo que nosotros podemos sacar también de valor es de que nos dice específicamente qué cuenta y específicamente qué valor. Ahora, algunos de aquí somos programadores y podemos decir, bueno, soy programador web, y todos los días estoy tratando con una base de datos. O sea, hacer consultas no es muy difícil. Entonces, ¿qué haces con las consultas? Pues puedo editar el sistema, puedo ver qué cuenta tiene problemas, en caso de que, por ejemplo, a alguien de la oficina se le perdió su password, yo puedo ir, ponerle el correo electrónico de la persona y rápidamente lo localiza en la base de datos y me dice, ok, reseteale esta password y automáticamente mándale un correo con su nueva password o con una metodología para que ella pueda recuperar su password. ¿Okay? Entonces, bueno, pues conozco de base de datos y blockchain, me dices que es una base de datos, excelente. ¿Cómo eso me puede servir a mí? Entonces, te acabo de dar dos pistas, es una base de datos y es dinero. Entonces tú realmente puedes trabajar con esas dos cosas y puedes empezar a crear una serie de soluciones. ¿Cómo qué soluciones? Como las mismas que hace un banco. ¿Qué es lo que hace un banco? Un banco es una base de datos de dinero, de cuentas y asignadas a cierto valor. Entonces, ¿qué es lo primero que desintermedió Bitcoin? Pues el banco. Ahora, dices, bueno, el banco es una institución que es muy grande y es muy, ¿cómo se llama? Y está respaldada por ¿cómo se dice? Por un seguro que si por ejemplo llegan y hackean un banco, pues mi dinero es mi dinero, yo lo puedo, hay alguien que va a responder por él, ¿no? Y me lo va a regresar íntegro, independientemente de los problemas que haya tenido el banco. Como esto, que es una tecnología que descentralizada, o sea que no hay una entidad detrás, me va a regresar ese dinero, ¿no? Entonces aquí vamos realmente a la pregunta a qué tan seguro es Bitcoin, qué tan seguro es el blockchain. Y la respuesta puede variar mucho. ¿Por qué? Porque regresando al punto de encriptación y regresando al punto que es una herramienta, una persona puede ser, el valor puede ser tan seguro o tan inseguro como se le trabaja. Al final de cuentas, cuando nosotros tenemos un wallet, y es que no tengo aquí mi laptop, si no se las muestro, pero vamos a ver si Google nos da una imagen. Okay. Eso es un screenshot de un wallet. De hecho creo que es móvil. Okay. Tengo algunas wallets también. Pero bueno, lo que nos dice precisamente es de que dice, cuando lo instalamos, nosotros vamos a crear un wallet y este wallet tiene una llave privada. Esta llave privada
memorízatela, apúntala en una hoja de papel y guárdala en un lugar seguro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos realmente creando nuestro wallet en nuestra computadora, porque es un archivo es un programa que instalas en nuestra computadora, podríamos pensar que el dinero está físicamente en nuestro disco duro, pero no es así. La información de wallet y de dinero está en el blockchain, y eso está muy difícil que la hackeen, y les podré explicar por qué. Pero bueno, lo que nosotros estamos generando son una llave física, una llave privada, perdón, que es, como la firma digital, una cadena de aproximadamente unos 25 caracteres. Eso es realmente, eso para nosotros, eso es realmente el dinero, eso es realmente el acceso a la cuenta. Y es un archivo de texto. Ese archivo de texto nosotros lo podemos imprimir y lo podemos guardar, y estamos seguros que no nos los van a hackear nuestra cuenta mientras ninguna otra persona tenga acceso a esa hoja de papel o al archivo que se encuentra en nuestra computadora. Entonces, de esa manera nosotros podemos tener esa seguridad. Y ahí va la seguridad, qué tan buena o qué tan mala es. Si yo tengo aquí una wallet y tengo mi cuenta con mi dinero y me roban el celular, o sea, me pierden, ya perdí mi dinero si no copié esa llave privada. Ahora, es un string, o es una cadena de 25 caracteres. Yo la puedo imprimir en mi playera y la puede ver todo el mundo y nadie sabe qué es. ¿Por qué? Porque tampoco sabe la clave, ni sabe siquiera qué es Bitcoin. O sea, de que es algo que puedes ocultar en la vista de todo el mundo y no hay ningún problema hasta cierto punto, ¿no? Claro, entonces no les digas que esta es una cara, esta es mi llave digital de mi cuenta, ¿no? Pero mientras, de alguna manera es sumamente seguro, aunque no tenga que ser físicamente seguro. Y bueno, vamos del otro lado, vamos del lado del blockchain. ¿Por qué es seguro el blockchain? ¿Se acuerdan que les dije que es una cadena que va verificando y recibiendo confirmaciones del bloque anterior y del bloque anterior y del bloque anterior? Estas confirmaciones realmente es una encriptación del nuevo bloque, o como dicen, es una confirmación que ese bloque existe. Cada 10 minutos se hace una nueva confirmación. Entonces, para poder modificar ese bloque con esa información, se necesita, bueno, aquí vamos un poco técnico, pero esto vamos a hablar de encriptación. Necesitarías el poder de mucho cómputo para poder desencriptar ese bloque. Y si ese bloque vuelve a encriptarse cada 10 minutos, esa información o ese poder de computación tiene que crecer exponencialmente a esa cantidad de... Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera es muy difícil poder saber exactamente. Entre más transacciones haya, es más seguro. Entonces, más transacciones haya, es más seguro. Y ni siquiera tiene que venir de tu misma cuenta. Bueno. Entonces, bueno, es... Para eso son las máquinas que vendían o ponías como minería. Minería, este es un punto interesante. Minería exactamente es eso. Minería se manejó con un concepto un poco extraño, porque decías, compras esta maquinita y esta maquinita va a estar trabajando en internet y va a estar sacando bitcoins del internet. Entonces esa paradoja, mucha gente la entendió porque se asociaba con la actividad de minería, pero lo que técnicamente está haciendo es que está haciendo la red de blockchain más grande. Y como recompensa por hacer esa red más grande, se le daba bitcoins. Y sobre todo por la red, porque por esa minería, bueno, vamos a explicarlo un poquito mejor. La minería técnicamente es chips que están trabajando en tu computador, con tu procesador, para resolver problemas matemáticos. Todo el día, todos los días. Y si eventualmente eres el afortunado en poder crear un nuevo bloque, ese nuevo bloque trae aproximadamente 10 bitcoins y tú recibes esos 10 bitcoins. Y ese monto de hecho va en decreciente. Entre más grande sea la cadena de blocks, esa recompensa va a ser menor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que recibimos 10 bitcoins y esto sería ahorita, ¿no? Como unos $4,000, ¿no? $4,000, $4,500 aproximadamente. Sí, y de hecho lo que se hizo, porque ¿cuántos años para mañana?
pasé el gráfico. Pero ya llevamos varios años en esto del blockchain. Realmente ya es mucho el poder de minería que se necesita. Porque para esto no es estándar. El poder de computación que necesitabas para resolver estos problemas matemáticos en el 2012 es muy diferente a la que necesitas ahora en el 2016. Entonces, ¿qué pasa? De que aparte necesitas más máquinas para producir la misma cantidad de Bitcoin. Entonces, bueno, eso es algo de que fue diseñado desde el principio, precisamente porque eventualmente va a llegar el momento en donde ya no va a haber más Bitcoins creados nuevos. Y ahí regreso un punto al punto de que es una moneda deflacionaria. ¿Por qué? Porque a diferencia del banco de cualquier país, donde tienen una impresora de billetes, pueden echarla a andar y eso es todo el esfuerzo que se necesita y se pueden sacar billetes y billetes y billetes y billetes e inundar un mercado. Eso hace que haya más billetes en la sociedad y eso hace que se devalúe porque hay más billetes en la sociedad. El Bitcoin al final va a llegar el momento en donde va menos y al final nada. Entonces eso va a hacer que el precio del Bitcoin crezca y al final ya va a ser pues una cantidad exagerada. La cantidad de monedas de Bitcoin que se tiene pronosticado, que se tiene diseñada, es 21 millones de Bitcoins. 21 millones de Bitcoins. Actualmente vamos un poquito más de la mitad, un 55% de esa cantidad. Entonces, y bueno, están las preguntas, bueno, y después de esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los mineros van a seguir minando? Exactamente cuál va a ser el foco de los nodos. Y bueno, estas son las discusiones un poco más avanzadas de lo que tenemos en el no las voy a discutir ahorita para poder mover al siguiente tópico. Se calenta. Que es, bueno, finalmente, todo eso está muy bonito, muy técnico, me convenciste, es seguro, el sistema funciona, puedo comprar palomitas, puedo comprar dominios, puedo comprar servidores, perfecto. Pero ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cuál es el paso ABC? Y bueno, el paso ABC ha cambiado, porque al principio las cosas eran muy técnicas, las cosas eran muy experimentales, tienes que bajar el software tenía que bajar una copia completa de esa cadena de blocks, que a la actualidad son un poquito más o menos de 50 gigas. Entonces, lo que hace es que tú te bajas una cartera como la que mostré y te va a decir, sincronizando bloques. Y ojalá puedas haberle dado suficiente dinero a Telmex para que tengas el ancho de banda para poder esperarte por lo menos una semana para poder sincronizar todos los bloques, porque está bajando toda la cadena de bloques de transacciones desde el primer día que salió hasta la actualidad. Pero bueno, afortunadamente ya hay otro tipo de wallets, de cuentas, que se llaman wallets ligeras, que ellos lo que hacen es que ya tienen servidores con estos bloques y lo único que hace es conectarse a ese servidor, incluyendo los móviles, porque si no, no hubiera, imagínate, meterle 50 gigas a tu celular, estaría difícil. Entonces, ya ahorita ya es un poco más fácil, más relajado. Y bueno, tú lo único que hace el wallet es, hola, no quiero saber tu nombre, no quiero saber tu correo electrónico, no quiero saber tu RFC, aquí está tu wallet. Y ya, eso es todo. Y dices, bueno, ¿y cómo? Perfecto, ¿cuál es mi saldo cero? ¿Y cómo empiezo a hacer bitcoins, no? Entonces, las cosas es, como diría mi mamá, trabajando. Ahí existe, y esto ya va por países, ¿no? Existen empresas que se dedican a la casa de cambio virtual, en donde recibe tu moneda nacional y te da bitcoins en regreso, ¿no? Entonces, la manera más fácil de hacerlo es, bueno, si tienes pesos, hazte una cuenta con un intermediario de estas casas de cambio y ellos van a recibir tus pesos y te van a dar bitcoins a cambio. ¿Okay? Hay tres principales en México. Una se llama Bitso, otra se llama Volabit y otra se llama MexBT. Y estas tres pues, tienen diferentes servicios, pero el servicio principal es, tenemos contrato con los bancos
Así que te podemos dar diferentes opciones en las cuales nos puedes pasar estos pesos. Puedes hacerlo por transferencia bancaria, por SPAY. Puedes hacerlo por depósito en alguno de los comercios, que hay una gran de comercios, Chedraui, Oxxo, Soriana, etc. De hecho, podemos visitarlas para que podamos ver un poco cómo está dado. Esa era una de las preguntas que te hice en el Facebook. ¿Por qué no PayPal o pago con tarjeta para comprar Bitcoin? Por el detalle, si tienes un negocio de tarjetas, el problema son los chargebacks. Los chargebacks a mucha gente le da, bueno, no sé cómo lo nombran Contracargos, ¿no? contracargos. Entonces, los contracargos y las penalizaciones son tan difíciles de pelear que lo hace difícil de que puedas aceptar tarjetas de crédito o aceptar PayPal. Y en Estados Unidos yo intenté en un mercado que hay y puedes escoger países para comprar directamente con personas y ellos te decían que sí, pero exclusivamente le vendían a gente que tuviera su green card. O sea, tienes que mandar tu identificación para decirte, te vendo Bitcoin, pero necesito tus datos de que eres ciudadano americano para que te lo venda. Porque si tienes un chargeback, aquí necesitas que tú existas ahí para poderte denunciar. O sea, si tú eres una persona en Rusia, hiciste esa transacción, ¿cómo le dices que la persona en Rusia hizo un chargeback? ¿Cómo va a ir el banco o lo que sea por él? Si no existe legalmente en Estados Unidos. Pero esa es una manera, casi de sus maneras. De hecho, hay un sitio que se llama Local Bitcoins. Y sí, ahí las personas físicas te dicen, ok, a nivel negocio no va a funcionar por los chargebacks, pero yo confío en ti o yo confío que estás allá en una red de reputación y yo te acepto tu PayPal y yo te doy tus bitcoins. ¿Okay? O me puedes dar, nos podemos ver si vivimos en la misma ciudad, me puedes dar el efectivo y yo te doy los bitcoins. Entonces hace un tipo de comercio de bitcoins de alguna manera más ground level, como le podemos llamar, más orgánico, ¿no? Más orgánico. Yo de hecho mis primeros bitcoins los hice en IRC y la persona no me aceptaba PayPal, pero me aceptaba Google Wallet. Entonces con Google Wallet pude comprar los primeros bitcoins y sí, ellos tienen un sistema interesante en el chat en donde cada link tiene que estar registrado y tienes que tener tus puntos de reputación y exactamente, y ahí lo que se dice. Es como lo que les pasa por ejemplo, amigos que tienen servidores de juegos, ¿no? Te venden una espada, te venden algo, y luego la gente, porque echaste el cargo de la tarjeta, ¿no? Exacto. Tú ya vendiste la espada como es algo virtual y ya no tienes forma de recuperarla, ¿no? Así es. Ya le diste un gorro al muñequito y ya no tienes forma de recuperarla. Entonces, hasta cierto punto, Spay, como no tiene ese problema de chargebacks, puedes meter a hacer todavía. No, es que no sé si lo bloqueo y se vaya a pagar. Ahí no estás ganando dinero y punto, ¿no? Exactamente. Y por eso es que eso te lo aceptan y el otro no. O pagar en algún comercio, que es efectivo. Tú pagas la comisión, tú le pagas. Bueno, la comisión de transferencia siempre va a pasar. O sea, porque tú puedes decir, bueno, yo pagué con tarjeta de crédito, bueno, esa comisión realmente va en el manejo de cuentas, o en el, ¿cómo se llama? O en los intereses, o en los sobrecargos que tenga la tarjeta de crédito. O sea, te vas a pagar por transferencia, vas a pagar por transferencia, a menos que lo hagas persona a persona. Nosotros lo hacemos persona a persona. Bueno, pueden ver lo de Bitso. Déjame ver si puedo mostrarles los negocios. De hecho, aquí te aceptan tarjeta, pero de débito. No, ya puedes tú pagar con tarjeta de débito. Y bueno, tienen ellos también otras cosas como un mercado de monedas donde puedes comprar y vender bitcoins a pesos. Ahora, ¿qué oportunidades de bitcoin hay para las personas usuarias tradicionales? Bueno, la primera es salirse de una moneda deflacionaria
y entrar a una inflacionaria. O sea, imagínate que hoy tienes 20 pesos, imagínate tener 25 pesos y serás nada. ¿Por qué? Porque efectivamente, si una persona aquí tenía un Bitcoin en diciembre 1 del 2015, en ese momento su valor estaba aproximadamente en 7.300 pesos y actualmente ya está en 7.700 el 24 de diciembre. Esas son las ventajas de una moneda deflacionaria. Lo otro es que también pueden hacer hedging, que sería esas películas que veíamos de Wall Street. Es realmente un mercado especulatorio. Entonces nosotros podemos tener acceso a ese mercado especulatorio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, bueno, si el Bitcoin va subiendo, tengo Bitcoins. Y si veo que Bitcoin va bajando, tengo pesos o tengo dólares. Nosotros podemos entrar y salir del mercado muy rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo estoy manejando, como manejamos las opciones, ¿no? Tenemos nuestra grafiquita y todo fancy. Bueno, así nos dice, ¿sabes qué? Está bajando el Bitcoin, vende, vende, vende. Bueno, debería ser al revés, pero bueno. O sea, vende para que no te afecte tu poder adquisitivo. Y está subiendo el Bitcoin, compra, 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 ¿para que puedas ganar más dinero. Entonces, a diferencia del banco, ya ahí nada más, a diferencia del banco que te cobraba comisión de manejo de cuenta, aquí estás ganando dinero. Otra es que también estamos en México, tenemos devaluaciones, pero podríamos tener cuenta en dólares, o podemos tenerla en libras, o podemos tenerla en euros, o podemos tenerla en dólares. Usualmente, hace como 2 años estaba muy en boga lo que era el Forex. Bitcoin es un protocolo o es un ducto a poder tener acceso a estos mercados de divisas, mesa de monedas, se les llama. Entonces nosotros podemos tener no sé, por eso es que les decía, es el internet del dinero. Y ahorita la gente tradicional es muy difícil que invierta en bolsa. ¿Por qué? Porque necesitas un mínimo de $2,000 para poder entrar en la bolsa, aquí en banca patrimonial, y hacer XY cuentas para poder manejar tu oportunidad para poder invertir a la Bolsa Mexicana de Valores. No al Nasdaq, no al Dow Jones, no al S&P 500, a la Bolsa Mexicana de Valores. Con Bitcoin realmente tú desintermedias todo eso y puedes ir directamente a cualquier bolsa del mundo y tradear a nivel global. Entonces tú puedes tener todo tu dinero en yenes porque crees que el yen va a subir mucho, con yuanes, y ganar esa oportunidad. Y adivina, 0 comisiones. Bueno, sí hay comisiones, pero eso es un punto interesante. Cada transacción hay una comisión. La comisión del Bitcoin es 0.0001 satoshis. Satoshis se les llaman a los centavos de Bitcoin, que sería aproximadamente 30 centavos de peso. Entonces, y eso independientemente del monto, es por la transacción. O sea, puedes mandar $100,000 millones y pagar 30 centavos de peso. Entonces, bueno, eso sí hay comisiones, pero las comisiones son infinitamente si yo tengo un Bitcoin y te lo mando a ti, ¿tú no vas a recibir un Bitcoin? Voy a recibir .99999. Eso lo vas a recibir tú. Así es. O usualmente lo que hace es de que te va a decir, te voy a poder cargar el 001. Si no tengo más. Si no tienes más, exactamente. Entonces, te hace un mensaje diciendo, no tienes saldo, pero bueno, eso es un punto interesante que sí existe en la comisión, aunque muy bajo. Pero tenemos ya acceso a Forex, tenemos acceso a algo más interesante que Forex, o mercados de divisas, o mercados accionarios. Bitcoin no es la única criptomoneda. Actualmente hay alrededor de 800 criptomonedas. Ya. Muchos clones de Bitcoin, otros
tienen otro desarrollo. Pero ¿qué pasa? Esto hace un mercado de un forex criptográfico, de criptodivisas. Y adivine qué, fluctúan mucho más que las monedas tradicionales. Entonces, sabiendo utilizarlo realmente, aquí hay mucho potencial de evaluación, o sea, de variación de la fluctuación de las monedas. Entonces, esta es otra oportunidad que no la tienen en un mercado tradicional. O estos mercados no están accesibles a un mercado tradicional. Tú llegas y dices, oye, quiero invertir en Litecoins a Banamex, para decir, ¿qué es eso? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esta es otra oportunidad creada 100% en Internet. Y luego hay otras oportunidades más. Aquí vimos un mercado similar al Forex. Bueno, imagínense un mercado similar al empresas. Y aquí se empieza a poner un poquito más complejo, porque ahorita ya entramos a lo que es Bitcoin 2.0. Bitcoin 2.0 es dinero programable. ¿Qué quiere decir? Que en la transacción tú puedes ponerle código, que puede ser código condicional. ¿Condicional a qué? A sistemas. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a crear un fideicomiso. Si tú terminas ese trabajo, estos fondos que estoy poniendo en el fideicomiso automáticamente son tuyos. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero yo ya te pagué en el fideicomiso y tú ya tienes la certeza que mi dinero existe ahí, que va a llegar a ti tan luego terminas el trabajo. Y a esto se le conoce como contratos inteligentes. Esa es una condicional muy pequeña, pero imagínate que son condicionales más complejas. Entonces tú tienes contratos más complejos en donde tú puedes pagar a proveedores, puedes pagar a acreedores, etc. Y tú puedes hacer de alguna manera lo que es una organización inteligente. Por ejemplo, digamos que de tu empresa tú empiezas a hacer acciones y a esas personas que compran tus acciones tú vas a pagar un dividendo. El dividendo, tengas esa acción por más de N tiempo, se te va a pagar un porcentaje del capital de esta otra lugar. Entonces tú ya puedes tener lo que son mercados como el Nasdaq, el Dow, y puedes empezar a tener acciones en empresas criptográficas. Entonces este es otro mercado para el lado del inversionista. Para el lado del emprendedor, significa que tú puedes, en lugar de ir con un capital de riesgo para financiar tu empresa, tú puedes financiarla en este mercado. Tú puedes hacer tus acciones, puedes hacer dinero simplemente de la especulación sobre tu empresa o sobre tu emprendimiento. Entonces, estos mercados son otra gama de lo que podría ser este Internet del dinero. Pero no todo es dinero. El blockchain nos sirve, como dice antes, la primera aplicación del blockchain o de esta cadena de criptográfica es el dinero, pero existen otras cosas más. Ya vimos lo que son los contratos, ya vimos lo que son los activos o las acciones. También podemos tener bonos, que son préstamos. Al final, ¿qué es un bono? Es la especulación sobre un préstamo, ¿no? Entonces, podemos tener también lo que son votos, un sistema de votación. Ok, evaluamos el Bitcoin, le dimos un precio, el dinero, pero no todo y tiene que ser dinero. Podemos decir que en lugar de ser moneda, vamos a hacer tokens. ¿Tokens? ¿Qué son tokens? Cupones. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero lo podemos manejar de la misma manera el dinero. Yo reparto, ¿cuántos tenemos ahí? 32 tokens. Ok, cuando ustedes hagan la transacción hacia mí, ustedes van a poner en ese token si están a favor o están en contra de empezar a comer el coffee break, a tomar el coffee break. Entonces, si de repente todos, desde su wallet, empiezan a decir en este token, ¿sabes qué? Yo voto que sí, yo voto que no, rápidamente podemos saber la solución de todas las personas y su voto quedó marcado en el blockchain, así que también lo podemos comprobar y podemos disrumpir con un sistema de votación.
Entonces esa es otra manera de ver por cierto, eso es una votación. ¿Quién quiere tomar el coffee break ahorita o después? ¿Nos aguantamos? Ok, entonces este es otro sistema, el sistema de votación. Es algo interesante que trae estas criptodivisas o esta cadena de bloques al sistema del Internet. Una de las cosas es que decía, bueno, el Internet 3.0 fue bautizado muy prematuramente porque asociamos que el Internet 3.0 iba a ser el Internet semántico. Sin embargo, las tecnologías semánticas realmente nunca tuvieron una propagación tan grande. El blockchain tiene el potencial de realmente ser ese Internet 3.0. Internet 2.0 era el Internet de atención, de likes. ¿Sabes qué? Yo soy una figura en YouTube y recibo 10,000 likes. ¿No? Ahora, en Bitcoin Internet de mendigos. ¿Por qué? Porque todo el mundo te va a empezar a decir, ok, ¿te gusta este video? Págame 16 centavos de peso. Entonces los micropagos van a ser mucho más fáciles de implementar y la gente que reciba más atención va a tener más dinero. Cada like que cueste algo. No le des like a todo. Exactamente. O votación. Ok, puedes votar más de una vez, pero la primera votación va a ser un centavo, la segunda votación va a ser... ¿Están escuchando? $10, la tercera va a ser $100. Entonces podemos prevenir estos ataques de bots, de que empiezan a votar. O que si realmente quieres votar 3 veces, pues votar. Entonces, todos esos sistemas se pueden hacer, se pueden crear y se están haciendo. Y bueno, al final, no sé si vinieron por el grupo de Rafael de emprendedores, y es que bueno, hay mucha oportunidad de emprendimiento. ¿Por qué? Porque esta tecnología existe, ya está trabajando, ya lleva algunos años y se están creando nuevas formas de pivotear esta idea de la criptocadena, las criptodivisas en otro tipo de cosas interactivas. Por ejemplo, cuando metemos smart contracts, ya dijimos smart contracts es interesante, el smart contract, bueno, era esa condicional. Lo segundo es que es código. ¿Y qué quiere decir? Al ser código no tenemos que estar lidiando con una persona, podemos lidiar directamente con la máquina. La máquina puede expedir estos smart contracts. Entonces, Compartan el link, por favor. Entre máquinas para hacer precisamente estas megaestructuras y poder tener empresas automatizadas 100%. Entonces, si combinamos estos smart contracts con una mesh network, podríamos, en teoría, tener internet en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque cada access point va a firmar smart contracts con nosotros pequeñitos, en donde nos dé un espectro de internet, y cuando vayamos a la siguiente cuadra, lo hagamos con el otro, y a la siguiente cuadra con el otro, y al final vamos a pagar micropagos con 20 diferentes acreedores, o 20 diferentes proveedores de internet. Entonces eso se hace más interesante, ¿no? De alguna manera. Porque ahí ya no estamos poniendo de que tenemos que tener un negocio, aunque tengamos un proceso, el proceso mismo es el que ejecuta y el que reparte de utilidades de alguna manera. Pues bueno, yo creo que eso es todo. ¿Preguntas? A ver si empezamos la ronda de preguntas. Disculpa que no estuvo la presentación. ¿Qué has usado tú? Preguntas. Con Bitcoin, yo he pagado pues ya todo, la renta, la vida, el súper, cosas en internet, vuelos. ¿Cómo has pagado renta y cómo has comprado el súper? Algo muy interesante. Otras empresas que igual lo hubiera podido mencionar es que te dan tarjetas de prepago. No, es transmisión en vivo, nada más. Dura un día por Periscope. O tengo tarjetas virtuales y puedo hacer estos pagos en vivo. Porque yo te comentaba que había tenido la necesidad de usarlos. Simplemente creo que sí era medio complicado eso sin tener idea. O sea, yo bajé el wallet, tengo, no sé qué hacer con él, no, pero ahí lo tengo. Pero en el momento de hacer una compra me metí a esta página de
a una donde compras divisas y una de las cosas es comprar un bit, pero tampoco te lo explican tan fácil como cómprame el bit y te doy no, es cómprame algo que tiene un valor distinto y no sabes si te van a dar una cadena o qué te van a dar a cambio y cómo vas a gastar tu primer Bitcoin, ¿no? Y yo lo necesité primero era por un servicio de probablemente ruso o algo así de video, de streaming, y bueno, ahí te 1.002 bitcoins por mes, por 3 días, y es un servicio donde yo veo series, entonces me imagino que usan ese tipo de servicios porque es un dinero, series que veo de Estados Unidos, pero yo me imagino que usan ese tipo de dinero porque no es rastreable. No te genera un problema legal, ¿no? Porque también luego tuve un problema a la semana de un virus que me infectó un disco duro en mi oficina, en el servidor, y también el pago para los hackers era en bitcoins, ¿no? O sea, tenía que yo pagarles una cierta cantidad de bitcoins para que ellos me mandaran de regreso el código para desencriptar mi información. Yo al ver esto, que era con el video encriptado, con el video ruso, el servicio ruso, que es ilegal en el sentido de que tiene videos. Comenten qué tal la calidad de transmisión. Y los hackers también me traían bitcoins. Y sé que con bitcoins puedes comprar armas o puedes usado en el deep web, ¿no? Para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Está más usado en ese sentido, ¿no? Hasta el momento, así empezó. Sí. A usarse en el sentido más. Pregunté qué tal la calidad Eso es un tópico interesante porque de alguna manera, de hecho, tenía una diapositiva específicamente para eso. Uno de los detalles, vimos cuántas cosas puede hacer el Bitcoin, ¿no? El detalle es que es muy fácil, es muy rápido, es muy predecible que las personas tiendan a tener una reacción negativa hacia lo nuevo. Lo vimos, por ejemplo, con el comercio electrónico 1.0, cuando la gente decía, no metas tu tarjeta de crédito porque te la van a clonar en internet. Y no pagues en internet porque tus datos son vendidos y después te van a llegar muchos pagos. Y y digo, no es que Corazones, por favor. Razón, pero también llega un momento de estigmatización donde prevé a la economía a tener realmente la disposición que queremos. Y lo mismo lo podemos hacer con todo, en Facebook o en Twitter, que es el dinero, puede ser, no te pongas en Facebook porque te van a secuestrar, no te van a secuestrar, exactamente. Entonces, ese miedo a lo nuevo y a la nueva tecnología, porque puede ser un daño, es de alguna manera ya esperar. Y sin embargo no debe ser un factor o sea, estas tecnologías han crecido, esos impactos se han hecho a pesar de. Entonces, Bitcoin va a ser otra tecnología que va a tener un impacto a pesar de. El detalle es que se bajó todo el brinco, calculo que sí, Bitcoin, como te dije, no le tiene que pedir permiso a nadie, es una tecnología como un martillo, le va a pedir permiso para que lo más una herramienta. Ahora, hubo algo interesante en el Senado de Estados Unidos. Uno de los senadores le escribió a la Suprema Corte precisamente eso, diciendo de que mira, Bitcoin se usa para drogas, Bitcoin se utiliza para armas, se financia el terrorismo, X, Y, Z. Y otro senador agarra, le borra Bitcoin y le pone dólares. Se lee la carta y al final es exactamente lo mismo. O sea, el decir que Bitcoin hace X es porque adivina, el dinero hace X, ¿no? O sea, hasta cierto punto no es razón para estigmatizarlo. Ahora, no es rastreable. Eso es otra cosa. La diferencia es que, como yo te dije, los chargebacks es similar al detalle. Tú cuando haces una transacción de tarjeta, tú estás efectivamente dando tus datos de nombre, todos los datos que te piden en el formulario para pagar con una tarjeta. ¿Qué pasa? Que esos datos, ya que diste tu nombre, ya es bastante. El caso es que Bitcoin, como no necesita eso para hacer una transacción, y como viste, los wallets son hashes, son números, tiene cierto nivel de anonimato. Y precisamente porque tiene cierto nivel de anonimato,
pues adivina qué tipo de personas les van a encontrar valor en eso. Todos les vamos a encontrar valor en eso, pero adivina quiénes van a recibir mayores beneficios, ¿no? Eso es lógico. Pero aparte, tú mismo lo dijiste, fue un hacker, no fue alguien en la esquina que se robaba, ya sabes, tus bitcoins. O sea, es lógico, ¿por qué? Porque es el internet del dinero. Pero al final de cuentas, cuando lo conviertes a otra divisa, digamos, ¿cómo decirlo? Pues física, ya se vuelve rastreable. Pues. Así es. Bueno, dependiendo quién te la haga. Pero, por ejemplo, yo decía esto de local bitcoins. Pero nadie va a sacar $100 millones en local bitcoins. O sea, sí, son transacciones menores a $1,000 quizás. Dos preguntas. ¿Cómo afectaría a un empresario, cómo lo beneficiaría y si se declara este Bitcoin en Hacienda? Mira, aquí son dos cosas diferentes. Tú debes declarar todo lo que entra en Hacienda. Podríamos ponerlo de este ejemplo. Imagínate que tú imagínate que eres un blogger. O imagínate, bueno, digamos blogger es algo que quizás no todo el mundo haga. Imagínate que eres un programador y entras a LinkedIn y el LinkedIn te contrata a una empresa de otro país y te paga en su moneda, digamos España, te paga en euros y te hace tu transferencia a tu banco y llega a tu banco, ¿no? ¿Tú qué pasa? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que declarar eso como tu ingreso. Entonces, eso es tu obligación. Ahora, hay cierto beneficio en el sentido de que como no va un banco, ahora, esto es reciente y nada más se dedica a México. Hace como 3 años creo que se firmó un convenio, no sé cómo le puedo llamar, en donde los bancos tienen la responsabilidad de declarar todas las cuentas de todos los cuentavientes al gobierno, en este caso Hacienda. Antes decía, si no eres el ¿cómo se llama? Titular. Si no eres titular, no te doy la información. Entonces tú puedes tener en el banco lo que tú quisieras y tú ibas a declarar lo que tú vieras. Pero ese ya es un problema realmente muy de aquí, o sea, no es como que un tema que tú tienes la obligación de declarar lo que tú ingresas y después puedes decir, bueno, si no te cobran aquí, te cobran allá, o sea, bueno, a la hora de gastarlos también te cobran impuestos. Pero bueno, dicho esto, no soy un contador, pero la gente que le han hecho estas preguntas dice, bueno, es que yo tengo que declarar, me obliguen o no me obliguen. Ahora sí, Bitcoin te provee un tipo de safe haven, como lo puedes llamar, un tipo de paraíso fiscal en el sentido de que no tienen el acceso a ninguna otra persona más que tú, devuelve esa propiedad del dinero a ti, persona. Porque podemos verlo de la otra manera, nosotros podemos decir que el dinero se está volviendo ilegal. Tener dinero se está volviendo ilegal. ¿Por qué? Porque si dices, te paga tu empleador por transferencia bancaria y al mismo tiempo tú la pagas a tus creditorios, ya sea tu renta o tu hipoteca y todo lo pagas en línea, tú nunca llevaste a tener ese dinero. Pasó de un banco a otro y de otro banco a otro, sí era tu cuenta, pero realmente nunca tuviste el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Y hay leyes que dicen, bueno, ya no puedes pagar un carro con efectivo. Entonces, si quieres pagar un carro, tiene que venir del banco. Entonces, en teoría, el efectivo ya se está volviendo ilegal. Pues sí. Ahora, por ejemplo, yo pienso ponerlo en el café. Yo pienso recibir bitcoins en mi café, en mi cafetería, y vas a poder venir a pagar con bitcoins. Y ese bitcoin, yo no lo voy a declarar a Hacienda. En cambio, si tú me pagas con una tarjeta o me pagas con efectivo, entre comillas, lo tengo que declarar. Pero el bitcoin no. Y yo cuando me lo gasto en algo, por ejemplo, los videos, en el streaming, pues nunca vaya a parecer que lo tuve. Pero eso es lo mismo que te estaba diciendo. Si una persona te deposita en Estados Unidos o en España, en teoría, y por ejemplo, tú puedes decir que yo abro una cuenta española, yo no le tengo que declarar a México. Nunca llegó al país ese dinero. Pasa lo mismo con el efectivo. O sea, realmente el problema de pagarle Hacienda o no es cuando vas a comprar un bien. O sea, no vas a poder pagar una casa aunque tengas $1 millón o el equivalente a $1 millón en bitcoins. No lo vas a poder pagar si no pagas los impuestos de eso. Y si no dices de dónde lo sacaste, ¿verdad?
Sí, claro, porque la ganancia que tú tengas, por ejemplo, cuando costaba $1 y ahora cuesta 700, y tú en aquel momento decidiste meter $500, ¿no? Y ahora tienes un montón de dinero, cuando lo ingreses lo vas a tener que meter en alguna cuenta, o difícilmente vas a conseguir a algún tipo que traiga el efectivo y te compre los bitcoins y te dé dinero, pero normalmente te lo va a terminar haciendo como dices tú, con una transferencia en el Oxxo, donde sea, en una cuenta, y ahí te vuelve un ingreso fiscal, ¿no? Porque entra un dinero a tu cuenta y así te va a decir, bueno, y este dinero de... Al final de cuentas, cuando eventualmente un constructor acepte bitcoins, tú vas a tener que declarar impuestos sobre esos bitcoins. Cuando pase, ¿no? Yo por lo menos lo voy a aceptar en el café, ¿no? Y vamos a ver. Y mi streaming lo voy a ver bien. Y me va a servir para pagar el streaming. Hay un detalle. El punto bueno, eso es el beneficio de los empresarios. Y está el tema de Hacienda, que es muy grande. Pero fuera del tema de Hacienda, tenemos beneficios interesantes. Tú, por ejemplo, puedes tener una contabilidad, en teoría de declarado contabilidad inteligente. ¿Por qué? Porque como no tienes banco, como tu banco es tu blockchain y tú lo puedes auditar programáticamente, tú rápidamente puedes saber cuánto tienes, cuánto debes y a dónde se fueron las cosas. Entonces, la contabilidad en Bitcoin es muy rápida, muy fácil de programar y de automatizar. Entonces tú puedes tener ese tipo de auditoría sobre tus cuentas de alguna manera fácil y eficiente. Digamos que tienes una empresa más grande. Los sistemas, yo he trabajado con sistemas empresariales tipo ERPs. ERPs realmente nos estamos pasando papelitos en una base de datos. Orden de compra, orden de venta, orden de pago, orden de cobro. Todos son papelitos. Y al final el embudo es el banco. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a salir todo ese dinero de todos los papelitos que fluctuamos? Pues de la API del banco, que es de lo peor. Pero con Bitcoin el API se vuelve otra librería de programación y nosotros podemos meterle dinero directamente a la base de datos del ERP y el ERP se vuelve el negocio. O sea, el efectivo está en el ERP y el ERP ya empieza realmente no a repartir papelitos, sino a repartir dinero. Tal cual. Tonante y sonante, algo así. Entonces, eso le agrega valor al sistema, mucho más valor, y te reduce los costos de operación infinitamente. Ya no tiene que llegar las 3 firmas, las 4 firmas por acá, de que no ha llegado, que salió a comer. La misma máquina hace las operaciones para hacer las autentificaciones y el costo administrativo se reduce en un 80%. Hay algo en el sistema que ante una cuenta de Bitcoin a un pedazo de carne, o sea, una persona. O sea, porque si yo tengo 10 wallets, ¿son 10 personas diferentes? Sí. Y eso es algo interesante. Se ha hecho mucho el debate sobre la identidad. Y de hecho es interesante porque hasta hay una moneda que se dedica, llamada Namecoin, que se dedica a la identidad. Pero no. O sea, de nuevo la pregunta. Tal cual, como tal, Bitcoin, en la tecnología de Bitcoin, no puedes, o bueno, no es que no puedas, sino no tiene un campo donde diga quién eres. Tú lo puedes agregar. Tú puedes decir en las notas de tu transacción, soy tal perenganito y este es mi cuenta. Puedes declarar eso. Y de alguna manera te da esa flexibilidad, que tú puedes decir, bueno, esta es mi cuenta pública y esta es mi cuenta para mis negocios mis negocios y esta para los gastos de la casa y esto para los gastos de yo le puedo poner esto, por ejemplo, porque son fideicomisos, puedes verlos como fideicomisos. Puedes hacer N wallets con N cuentas y cada cuenta va a un propósito específico. Entonces tú puedes de alguna manera repartir por actividad. Me resuena un poco con el dicho que dicen los candados se hicieron para mantener a la gente honesta. O sea, un candado realmente tú llegas con... Aquí en la mesa podemos encontrar 3 cosas para darle una torre a un candado, pero realmente está ahí representando esto, no estás permitido. La persona que realmente quiere hacer trampa la va a encontrar y su riesgo es que los mecanismos de defensa no lo alcancen. Pues. Entonces, independientemente si lo atas a una persona o no, ya es dependiendo de cómo cada quien decida llevar sus... O sea, Bitcoin lo que hace
lo que sí es muy funcional es que encripta esa firma digital entre la cuenta y la transacción. Ahora, como tú dices, el detalle es del otro lado. ¿Quién es el dueño de esta cuenta? Y eventualmente, y de hecho es por diseño no se le dio identidad. ¿Por qué? Porque se pensaba algo similar a lo de PGP. PGP firma que tu correo electrónico con tu nombre está ligado a tu firma digital, cuando la gente que ha usado firmas digitales en correos electrónicos. Y cuando se hizo Bitcoin, se tomó esa decisión de decir si realmente vale la pena o no vale la pena tener identidad sobre, o sea, ese campito de tener a qué lo vas a asociar, a qué nombre o a qué, puede ser un nick, puede ser lo que sea. Pero ese campo de identidad a propósito se eliminó, digamos. Quería preguntar, ¿cuáles son las formas ahorita que la mayoría queremos a lo mejor investigar? ¿Cómo conseguir nuestro propio Bitcoin? ¿Cómo conseguir cómo por lo menos empezar a acceder a todo esto? Ok, o sea, dos preguntas. Una es cómo accedo a los Bitcoin físicamente y cómo acceder a la información de qué es Bitcoin y cómo usarlo. De hecho, la plática tiene realmente, la misión de la plática no es que ustedes tengan Bitcoins hoy mismo, sino que ustedes tengan la información para que ustedes vayan a buscarla y puedan eventualmente tener Bitcoins a su discreción. O sea, y bueno, hay lugares, por ejemplo, bueno, esta es la laptop de Carlos, pero por ejemplo en Facebook hay un grupo que se llama Bitcoin México. Entonces ese es un muy buen lugar accesible para todos que tienen Facebook, de acceder a esa información en Bitcoins y acceder a la conversación con otros usuarios de Bitcoin. Entonces eso ya te pone de alguna manera, y en el espectro nacional. Entonces también estas preguntas de SAT y de todo eso y de impuestos también los puedes hacer ahí, porque eso no te lo va a dar otro canal de Bitcoin, podemos llamarlo así, ¿no? Otra forma es YouTube. YouTube hay canales de Bitcoins hispanos que son programas seriados de cada semana, cada 2 semanas, sobre cómo usar Bitcoins y nuevos servicios de Bitcoin que los puedes usar. Eso es otra manera de enterarte de Bitcoin. Y finalmente la de cómo tener Bitcoin físicamente, pues la dije hace algún tiempo, que bueno, te vas a estas casas de cambio y haces una transferencia electrónica y obtienes estos Bitcoins. De hecho, puse Bitcoin. Ya se aventó una hora transmitiendo. Le queda como Y 45 de pide es batería una por tercera muy distante, porque para eso primero tienes que comprar el minero. de 100 a 20. Después tienes que donar un buen de tu CFE, de tu gasto de 10 luz usuarios. a ese minero, porque se consume bastante. Hay lugares, Necesidad. por ejemplo en México, yo tenía un amigo que me dijo, Hablando de que estos hay temas un chavo en una tienda de cómics que él vende Bitcoin. O sea, ya saben que los de ahí en el DF hay una tienda de cómics que ahí llegas y ahí compras un Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, yo si la cafetería lo empiezo a recibir, pues también podré venderlo, ¿no? O sea, si alguien llega, puede decir, oye, Lo que él te lo cambio, ¿no? Lo que el chavo de la tienda de Bitcoin específicamente hizo un cajero electrónico de Bitcoin. Entonces puso en su tienda de cómics, puso una tablet con esta aplicación de cajero. Entonces tú llegas, tienes tu cámara para escanear tu celular y te dice, bueno, pues son estos Bitcoins o, de hecho, creo que funciona al revés, tú le metes dinero y ya te dice, ok, le metiste tanto dinero, entonces pon tu celular con tu app y ya lo recibiste, ya, la transacción. Y ya tienes tus Bitcoin. Eso es como funciona el cajero. Pero, de hecho, hay una empresa que se dedica a hacer estos kioscos, ¿no? Y también, pues, tomar uno que tú quieras. Bueno, otra de las cosas que iba a decir es que el poder de transacción es mucho más fácil. Mucha gente dice que Bitcoin es difícil de hacer transacciones, pero actualmente yo lo veo mucho más difícil pagar con tarjeta que pagar con Bitcoin. ¿Por qué? Porque el proceso para pagar con Bitcoin en la calle, el proceso para pagar con tarjeta, pero actualmente sí das tu tarjeta, pero adivina qué, tienes que tener, ahorita implementaron firma electrónica o el PIN digital. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me ha pasado a mí personalmente es que la meten, la tarjeta, le procesan, le ponen un proceso y
esperas y esperas y esperas, y ya cuando ya pasó, a ver señor, póngale su firma, su PIN, pones el PIN y ok, te imprime el ticket y te lo dan. Es el proceso de cómo hacer una transacción en tarjeta actualmente. El proceso de cómo hacer la compra en Bitcoin es muy fácil, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque utiliza tecnología QR. Ahora, sí hay gachas, pero el detalle es, por ejemplo, de que ambos tienen que tener internet. Pero tú tienes el QR en el producto, la persona siempre va a decir, va a abrir su wallet y va a decir, comprar. Lo pone en el QR y ¡pip! Ya hizo la transferencia. Y ya la persona nada más se ocupa de decir, ok, aquí están todas las transferencias. Porque si no tienes los fondos, no va a hacer la transferencia. Igual. Entonces el proceso es mucho más fácil, es más similar a cuando pasan los productos por el infrarrojo, que es mucho más rápido esa transacción. Si hago una app que haga PIN. Pero la persona lo puede ver. Entonces tú, por ejemplo, tienes una pantalla como esta, la tienes hacia el público, tienes el QR. Entonces tú llegas y de repente la persona, sí, comió tal en un restaurante, digamos, ¿no? Quiere decir, ok, 45 pesos con 50 centavos. Aparece un nuevo QR, a ver señor, a escanear. Le pone el celular, lo apunta para allá. Ok, ya llegó su pago. Y eso es todo. Entonces realmente en tiempo es mucho más rápido pagar en bitcoins que pagar en tarjeta. Por aquí hay como 3 preguntas por Carisco y una de ellas era, algo así no lo entendí muy bien, pero que era sobre si era la diferencia, algo así sobre una línea de pago por PayPal o Bitcoin. Otra que era sobre cómo se puede obtener el dinero como líquido de bitcoins a pesos aquí en México. Y la otra era sobre la deducción de la cuestión fiscal aquí. Repito, no soy local. Bueno, la primera, la diferencia entre PayPal y Bitcoin es básicamente por qué usar Bitcoin y no PayPal. Es porque PayPal es más restringido y te cobran más comisión desde el punto de vista local, internacional, porque no todos los países aceptan PayPal, o no todos los negocios aceptan PayPal, y bueno, eso también lo podemos trabajar en Bitcoin, no todo el mundo acepta Bitcoin todavía, pero tiene el potencial de que más gente lo pueda hacer, es un opt-in en lugar de no poder a lo que quieras, ¿no? Porque la segunda era dinero líquido. ¿Cómo recibir efectivo por Bitcoin? Bueno, está como te dije en Local Bitcoins. Tú en Local Bitcoins te puedes dar de alta como un vendedor, como él decía, ¿no? Yo puedo decir, bueno, yo soy un vendedor de Bitcoins, tú tráeme efectivo, yo te paso Bitcoins. Entonces, de esa manera es una manera orgánica de liquidar los Bitcoins. Del Bitcoin a efectivo. Ajá, de liquidar, o sea, ponerlo. Se los vendes a la persona. Exactamente. La misma página que la persona te da dinero, por ejemplo, Y compartir en todas mis redes. tiene un precio de venta, tiene un precio de compra, igual que dólar. Pero eso es para mí. Yo le puedo comprar ahorita No, y si tú Bitcoin y venderlo en 8,000 pesos y voy a recibir mi dinero en una cuenta donde yo. Y de hecho, tú como vendedor, o sea, tu propio precio. Y la tercera, el detalle de fiscal. Bueno, te digo, tú tienes responsabilidad fiscal de declarar tu entrada, y como habíamos discutido también cuando vas a tratar de operar, ahí también tienes que de etapa de declaración para este tipo de detalle. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de cómo meterlo en los libros, los bitcoins, digamos que tú tienes una entrada en pesos, tienes una entrada en bitcoins, ¿cómo se llama? Haces el peer entre lo que fue la entrada y lo que fue Bitcoin. En teoría tú, bueno, lo más fácil es de que tú, cuando haces esa transacción, se ve el número y se ve la cifra que fue ingresada. Entonces tú puedes, como cuando reciben, en Cancún, por ejemplo, recibimos muchos dólares. Entonces, ¿qué pasa? De que, bueno, ellos lo que tienen que hacer es decir, bueno, entró tanto dinero en este tiempo, que la denominación en este momento debe ser esta, y el ajuste fiscal va a decir, bueno, ahora el valor es más grande. Eso es como documentar todo el proceso. Dicho esto, no sé, para mayor información consulta su contador.
Bueno, otra pregunta. En el caso, como él comenta que va a poner su negocio a recibir Bitcoin y más adelante vender. Para la droga. El que vende los Bitcoins, ¿qué recibe? O sea, ¿recibe un porcentaje o cómo? ¿Cuál es el negocio ahí en vender Bitcoin? Bueno, y esto fue una de las cosas que dicen. Bueno, los negocios que han puesto Bitcoins han tenido 20% de incremento en su entrada. ¿Por qué? Porque es otro mercado nuevo de consumidores que comercian en Bitcoin. Hay muchos extremistas o maximistas de Bitcoin que dicen, a la fregada los bancos, ya. Si no tienes Bitcoin, no quiero hacer negocios contigo. Y lo digo en chiste, pero hay un evento en Acapulco que se llena de este tipo de personas. Pero bueno, pero no, es un mercado nuevo. Es como, ¿por qué poner PayPal en mi negocio? ¿No? ¿Por qué? Porque hace las transacciones más rápidas. En internet mucha gente tiene PayPal y puede hacer negocios conmigo mucho más rápidamente. Que escaneame el depósito o mándame un mail de... Y aparte yo puedo poner el precio que sea, ¿no? Yo no te tengo que vender el Bitcoin al precio que es oficial. O sea, tú vas a mi negocio y yo te voy a vender un Bitcoin, vale 8,000 y yo te lo puedo vender en 10,000. Y es la opción de que, por ejemplo, las páginas estas de LocalBit, ahí la gente pone el precio que quiere. Cuando tú te metes, te dice, yo te lo vendo a $400, otro te lo vende a $389, otro te lo vende a 420, cada quien lo vende al precio que... Sé que te voy a poner su elevador. Los bitcoins van a ser un número limitado. Puede hacer caso de que algún país o alguna persona acaparara prácticamente todo ese... Sí, y de hecho, en teoría ya pasó. ¿Por qué? Porque cuando el precio era nulo y los primeros bloques eran tan rápidos, eran tan fáciles de acumular, de hecho tú puedes entrar al bloque, puedes solicitar la cuenta con mayor Bitcoin, que es la del creador original, que se llama Satoshi Nakamoto. Pero son cuentas que desde el principio generaron esos Bitcoins sin nunca han tenido ningún otro movimiento. Porque hacer una moneda como es menos probable que la gente en un momento dado quiera otorgarla, va a querer acumularla. Entonces, eso no, digamos, mermaría o deprimiría, digamos, ese flujo de Bitcoin. Bueno, eso es una pregunta especulatoria que de alguna manera ya se contestó. O sea, sí, eso pudo haber sido un riesgo al principio, pero ahorita ya tenemos mercados de más de $10 millones diarios de volumen de transacciones. O sea, sí, es cierto, mucho de este dinero está muerto o desactivado en muchas cuentas, y no se ha visto ni se va a ver en un futuro reciente que haya actividad en estos, pero eso no ha parado el crecimiento de Bitcoin y el crecimiento de transacciones. Tú puedes hacer por tu dinero lo que tú quieras. Tú puedes decir, y de hecho eso es lo que digo, hay algo que se llama paper wallets, que no lo mencioné, pero es similar a lo que expliqué de utilidad privada. Las paper wallets son cuentas que tú generas que nunca se han dado de alta en internet, pero tú ya le mandaste, ya le asignaste a ese wallet tu capital principal, podemos decirlo así. Y una vez que tienes esta cuenta con su llave privada, todo en una hoja, la agarras y la pones en tu ¿cómo se llama? Caja fuerte. Y de ahí nunca nadie se va a enterar de ese wallet. Entonces, si no se entera nadie de ese wallet, no lo van a poder atacar, no lo van a poder seguir. Entonces, tú puedes tener $1,000 millones en tu caja fuerte y debajo del colchón, que era el punto por lo que los bancos existen. ¿Por qué existen los bancos? Porque no puedes guardar $1,000 millones abajo de tu cama, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque ya estás teniendo una hoja de papel. Y lo puedes acceder y no necesitas pedirle permiso a nadie. Y ese es el cambio de paradigma tan fuerte que implementó Bitcoin. Alejandro, y después sobre el... Sí, se desaparece tu hoja de papel. En un rato más vamos a cerrar transmisión por batería. Por favor, dejen sus comentarios en Facebook o en Twitter. Porque si desaparece el Bitcoin, desapareció el Internet. ¿Por qué? Porque el Bitcoin trabaja como el Internet. Recordemos que el Internet es una serie de servidores por todo el mundo
que van pasándose mensajes entre ellos para que tú puedas visitar una página de un punto del planeta a otro punto del planeta. ¿Ok? Bitcoin como tal tiene esa misma estructura. Actualmente hay más de 50.000 nodos en el planeta y sí, de hecho hay un problema interesante, que los nodos no han crecido tan rápido, pero y se está resolviendo, se está trabajando en ese problema. Comentarios de la calidad del video y de los Zoom, por favor. La respuesta puede ser de que, bueno, si Bitcoin dejara de desaparecer, hay otras 600 otras criptodivisas. Y aquí te voy a responder la pregunta que me hiciste en el Facebook. Que uno de los problemas de Bitcoin es la fluctuación. La fluctuación de hoy cuesta $400, mañana cuesta 800, pasado mañana cuesta 300 y no sé cuánto dinero al final tengo, ¿no? Bueno, el punto es de que también hay otras criptodivisas que atacan ese problema. Una de las que te mencioné en el Facebook fue una de Nubix. Que Nubix trabaja de una manera chistosa porque, aunque se pone como una criptomoneda, realmente no es una criptomoneda, sino es un asset, es un activo. Podemos llamarlo un valor. Y el valor es la condicional que siempre va a costar $1, un Nubix. Entonces, si crece la demanda, las acciones detrás de esa moneda es la moneda real, es la que fluctúa, las acciones son las que fluctúan. Si crece la demanda, compran las acciones. Si baja la demanda, venden las acciones. Todo eso para que la divisa se mantenga en $1. Así lo ha hecho por aproximadamente 1 año y medio. Entonces ya tiene un poquito de proof of work, o sea, de prueba de que funciona. Y esa puede ser una moneda en la que tú puedes trabajar, quizás. Recibes bitcoins, pero los almacenas en nubes. ¿De dónde sacaron el link de transmisión? ¿De Facebook o de Twitter? ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque también dicen, el miedo a perder dinero siempre es mucho más grande a la incentivación a ganar dinero. Entonces, ¿qué pasa? De que, bueno, quieres salir de ese lujo, que digo, tienes oportunidades con otras criptodivisas. Y yo lo he hecho, sí, ¿por qué? Porque también, hasta cierto punto yo percibo, aunque no es cierto, pero yo tengo esa percepción de que estar tradeando entre moneda... Ya tengo 12 de batería, vamos a ver hasta dónde aguantamos. Que tradear entre criptodivisas. Es que tengo... Y a mí lo único que me interesa es que tenga el valor de dólar. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando estoy, en lugar de comerciar dólares bitcoins, cuando está subiendo y bajando el precio, yo comercio dólares Nubix. Y tengo un wallet de Nubix, tengo un wallet de bitcoins y te estoy pasando dinero. No sé si se me entendió, pero... ¿Ah? Nubix es otra criptodivisa. Y por lo menos para mí, yo lo utilizo de esa manera. Puede ser para negocios, tú lo puedas usar de esa manera porque ya está pareada al valor del dólar y no va a fluctuar. Bueno, no va a fluctuar más que el dólar, pero eventualmente se podría hacer una en pesos y se puede variar ¿cómo se llama? Al valor del peso y mantener ese valor. Aunque es deflacionario y la próxima devaluación te va a tocar. ¿Qué quieres hacer eso? Exactamente, ¿por qué querrías hacer Al eso? final, ya recuerdo como una acción, cuando tenés salones de valores, uno puede meter todos los globos en una sola canasta. Así es. O sea, Pero el dinero que tengas en bitcoins tiene un riesgo de valer el triple o valer la 10ª parte. Pero esto es el internet del dinero. Tienes 1000 aplicaciones de este dinero ya que antes no tenías, porque es caro, porque no está disponible en tu ciudad, porque es difícil. De repente ya se volvió todo accesible. Ya puedes invertir en el precio de, ¿cómo se llama? Del precio del petróleo, de la gasolina en China, por ejemplo. O puedes especular sobre quién va a ganar las elecciones de Estados Unidos. Ya puedes pagar después de las 7 de la tarde. Eso también. ¿Quién valida esta moneda? Bueno, hablamos de la red. O sea, entre más grande la red, es más fácil. Le puse el ejemplo de la tarjeta de minutos de Telcel, donde nada más Telcel te acepta esos 500 pesos. Y bueno, la otra ejemplo era de los cuponeras, donde una red de negocios aceptan el dinero, o las Visas o las Mastercards o American Express, va creciendo esta red en Internet. Corazones. Exponencialmente. Y eventualmente
los mercados tradicionales, cuando luego empiezan a aceptar bitcoins, tiene la oportunidad de hacerse mucho más rápido. Y bueno, lo puedo decir como el punto de vista del negocio. Imagínate, tienes un changarrito, que tengas un celular y tengas datos, ya puedes tener tu terminal bancaria, ya puedes aceptar pagos electrónicos, ya puedes, o sea, ¿cuánto te sale la terminal bancaria? O sea, te cobran, creo que 20,000. 200 pesos mensuales, pero tienes que tener un mínimo de transacción. Por no cumplir con 30,000 pesos de transferencia, 200 pesos mensuales. Y aparte, por Ahorita cualquiera puede cobran de tener su comisión. taxi de la esquina, ya puede decir el taxi, ya como si fuera Uber, en teoría. Ya puede implementar el servicio tipo Uber, cualquier taxista. Lo que te cobran más por Uber, internet de estancia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cada cuánto tiempo se actualiza el tipo de cambio? El tipo de cambio es en tiempo real. Tiempo real. Tú lo ves fluctuando. De hecho, voy a poner una gráfica de Bitcoin, de la evaluación del Bitcoin. No, de ella. Ah, perdón. Pásale ahí tu wallet. Igual. Se acepta, te digo con gracias. Para los programadores, ¿serviría como para hacer un sistema de vales? Sí. De hecho, el sistema detrás de Bitcoin sirve como para hacer un sistema de vales. en una transacción tú lo divides por centavos y cada centavo va a valer un cupón. Y en una misma transacción puedes generar todo otro sistema de vales sin mucho costo para ti. ¿Qué pasa? Así. 6 de batería, ya nos vamos. Cuesta 100 pesos. ¿Los puedo conseguir, Bueno, ahí con el distribuidor? Los puedo conseguir más baratos. Los de 2000 miliamperes. No, pues que futuramente quiero traer la lab y si hacer regresas toda al la internet te puedo mostrar difusión esta en el gráfica, momento. puedes poner, Ahorita viene así como que como un calcetín, una ¿no? clásica gráfica de velitas, sí conoces la gráfica de velitas, ¿no? Que eso es como una columna y eso tiene como una mecha, ¿no? Entonces, tienes esa gráfica de velitas y tú puedes definirla desde 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, 6 horas, un día, un mes. o si hacemos transición desde el tuyo. Aquí puedes ver todas las Meto bolsas. la cuenta y ya. Bueno, Ok, en eso estamos ahorita. Las bolsas donde se comercia el precio del Bitcoin. Esta Abre es tu una Twitter. americana. Y ahorita meto mi. Esta está cada 15 minutos. Ahorita cambiamos de celular. No se ve, pero Ah, no me cortes entonces. Aquí puedes ver como el máximo ha sido $434 y cada velita representa 15 minutos. Si yo quiero subdividirla en 5 minutos, me va a mostrar 5 minutos. Y aquí en la parte de abajo puedes ver el tiempo, que bueno, ya se ve muy pequeña. Y tú puedes ver, por ejemplo, que hubo una sobreventa de $334.99 a $432. O sea, casi $2. $3, casi $3. Esta venta. Tú la puedes ver todo el día y eventualmente entre ya con esto tú dices, bueno, está subiendo, cambio mis pesos a Bitcoin, Ya se acabó se el empieza a video. maximizar, Va a pasar. veo que hubo un bajón,